subtítulo se llama Poder en la debilidad. Es el subtítulo que le puse al mensaje. Dentro del mensaje que viene viendo la defensa de los ministros de Cristo, esta es la sexta parte. Vemos nosotros que cada vez que se predica algo, cada vez que avanzo, se va dando una enseñanza y vamos aprendiendo algo nuevo y lo extraemos del texto. Yo creo que de las enseñanzas que hemos estado viendo, esta es una de las más difíciles de aprender. No es fácil aprender o no es fácil querer aprender esto. No es fácil porque vamos a ver algo un poco difícil a lo que tenemos acostumbrados. Pero nuestro Dios que pierde, que gana perdiendo, que muriendo da vida, nuestro Dios que haciendo el bien derrota al mal, ese es el Dios que nos da esta enseñanza y por eso tenemos que estar atentos para poder extraerla del mensaje. Yo voy a comenzar tomando lectura solo del versículo 12 de este capítulo 12, del versículo 10, del capítulo 12. Dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Ahí mismo ya vemos un problema, ¿verdad? Es masoquismo. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y me llama mucho la atención en comenzar con este versículo, porque la pregunta que se está haciendo ya todo el mundo que conoce esta lectura, ¿cuál es el aguijón de Pablo? A ver con qué nos sale este pastor, porque hemos oído tantos, un mal de ojos, no que esto, que el otro, no que tenía una adición pecaminosa, ¿verdad? Y yo siempre digo, lo que la Biblia no dice, no lo digamos, pero lo que la Biblia dice aquí está. Y parece que ya les estoy adelantando el aguijón de Pablo. Dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Ahí está el aguijón de Pablo. No esperaban ni siquiera que algo así se los aventara tan rápido, pero lo vamos a ir desarrollando en el tema y lo van a entender mejor. Así que lo que vamos a ver hoy es algo un poco complejo, ¿verdad? ¿Cómo hay poder en la debilidad? ¿Cómo está eso, verdad? O sea, son esas enseñanzas que nos cuesta aprender, ¿verdad? Como la que acabamos de ver, vencer el mal haciendo el bien. Se oye difícil, pero así es. Pero hay un texto que siempre me apoyo en él, que es un texto de esas enseñanzas de Cristo que deben de quedarse en nuestras vidas para siempre y que nunca las debemos de olvidar. La debilidad está en nosotros, el poder siempre estará en Dios. Eso lo tenemos que tener claro. Juan 15, versículo 5, dice la palabra de Dios. Es una enseñanza cardinal, es una enseñanza básica, porque Jesucristo dice, yo soy la vid. Son de los 7 yo soy que Cristo nos da en el Evangelio de Juan. Dice, vosotros los pámpanos, o sea, yo soy el árbol, ¿verdad? Y ustedes son ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero aquí está la palabra clave, porque separados de mí nada podéis hacer. Acuérdense, vamos a basar nuestro mensaje que separados de él nada podemos hacer. Esto es lo más trascendental de este mensaje. Separados de él no podemos hacer nada. Hasta aquí como una introducción rápida para desarrollar el mensaje, vamos a ver como primer punto visiones y revelaciones, marcas de los falsos ministros. Se oye raro, ¿verdad? Pero así es como está el primer punto. El segundo punto es poder en la debilidad. ¿Qué es lo bueno que saca de esto, verdad? Así que en 2 de Corintios 12, versículo 1 dice, ciertamente no me conviene gloriarme. El apóstol Pablo comienza con esto, porque me pongo al igual que los falsos apóstoles. Me estoy poniendo a la par con ellos. Ya lo he dicho antes, estoy actuando como loco al gloriarme. Pablo ya se defendió de ellos en cuanto a ¿qué? A que su apariencia era menospreciada, a que su oratoria no era buena, a que ni siquiera recibía ayuda de la iglesia porque él no era digno de eso, a menospreciarlo por no ser un apóstol de Cristo, ¿verdad? Entonces ya se defendió de muchos ataques, como dice él, con locura. Pero ahora va a entrar ¿a qué? A la revelación, a las visiones y a las revelaciones. Porque acuérdense, en este tiempo los corintios no era una iglesia como lo somos ahorita. Ellos, desde el momento que recibieron la palabra de Dios y eso, muchos de ellos tenían
Tenían en ese tiempo no solo los apóstoles, sino sus discípulos, había ciertos dones extraordinarios en la iglesia. Y cuando ellos recibían esos dones extraordinarios, no tenían ninguna duda de que ellos eran verdaderos creyentes. Por ejemplo, podían hablar en un idioma y los demás los escuchaban en otro idioma. Y si una persona estaba hablando en otro idioma, había quien tenía el don de interpretarlo. Eso lo tenían los corintios y eso los hacía creerse grandes. Entonces, en ese tiempo había ciertas cosas. Aparte, los apóstoles hacían milagros y muchas señales, y muchos de sus discípulos lo hacían también. Así que era un tiempo diferente al de ahora. Por eso dice Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y esto es bien interesante porque, hermanos, hay todavía en la actualidad muchas iglesias que lo primero, antes de predicarte la palabra, te predican sus experiencias, ¿verdad? No, hombre, yo vi a Dios, o yo el otro, yo lo oí hablar, yo lo otro, y con eso quieren evangelizar a las personas. Y aquí Pablo va a hacer tiras eso. Pablo dice: a mí no me conviene hacer lo que ellos hacen, esto es locura. Voy a empezar otra vez como un loco, no me conviene, pero lo voy a hacer porque piensan que yo no tengo nada de eso. Y sí hay algo. No me conviene traer las miradas a mí, en otras palabras, enalteciéndome en el mundo y degradándome delante de Dios, sería la realidad. Las visiones y revelaciones son el reclamo de los falsos profetas y apóstoles. Las visiones y revelaciones siguen siendo las marcas de los charlatanes de hoy en día para reclamar su autoridad. Siempre piensan: no, es que ellos hablan con Dios. Pastor, ore por mí, bendiga la casa, bendiga el carro. Piensan que si él pone la mano ya, él no se enferma, y si se enferma se esconde para que no sepa que se enfermó, ¿verdad? Él es y es pura mentira. Entonces Pablo dice: bueno, me van a hacer hablar de esto, yo no quería. Y comienza, versículo 2: conozco a un hombre, y lo dice en tercera persona, en Cristo, que hace 14 años. Aquí me detengo un poco, hermanos, porque esta es clave. Hace 14 años, es el tiempo de su ministerio. Hace 14 años, él recorre desde el tiempo cuando sus inicios. Pablo ya había plantado todas las iglesias que ustedes saben, ya tenía iglesias por todas partes y nunca hizo mención de esta revelación, de esta visión. Así que no era necesario. Por eso dice: no me conviene, voy a hablar como loco. No se ocupa. Yo no ocupé hablarles de esta experiencia que fui llevado al tercer cielo, que hablé con Dios, que me enseñó todo Dios, que no lo aprendí de los otros apóstoles. No lo ocupé, y aquí están ustedes en Cristo. Esto es mentira. No se necesita. De lo que me gloreo son de mis debilidades. Y aquí comienza, estoy adelantándome un poco, ¿verdad? Pero es importante entender, porque dice: hace 14 años, hoy me hicieron reventar lo que nunca tenía que haber dicho. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fui arrebatado hasta el tercer cielo. Y esto arrebatado es importante porque Pablo está diciendo de cómo me voy a gloriar de algo así. Por eso dice: no me conviene, porque en primer lugar no lo hice por mi decisión, fui arrebatado. En otras palabras, no lo escogí yo, me tocó, me llevaron. Dice: y arrebatar es que contra tu voluntad. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Así que, ¿quién es este hombre en Cristo? Porque Pablo habla como de una tercera persona. Claro que viendo el contexto no tenemos ningún problema en identificarlo. En el versículo 1 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero se va a gloriar. Ahí dice claro que es él. En el versículo 5 dice: pero de mí mismo de nada me gloriaré. O sea, sino de lo que Cristo hizo en mí. Él fue el que me arrebató. Estamos identificando que se trata de Pablo. Pero el más claro es el versículo 7. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Ahí está hablando que es él, ¿verdad? Desmedidamente me fue dado un aguijón. O sea, por lo que vi, por lo que fui. Aunque estaba hablando en tercera persona, porque hay muchos que dicen: no era él. No, por favor. Eso está más claro que nada, ¿verdad? Dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee. O sea, él está diciendo: debido a lo que vi, esto me pasó. No le convenía. Vamos a ver, dice, primer aspecto de esta experiencia sobrenatural vivida por él, dice: ¿a dónde fue llevado? Primero dice que a los cielos, de los cielos, o al tercer cielo.
La Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, o sea, y se está refiriendo primeramente al tercer cielo, por eso los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él dice que fue llevado al tercer cielo. Esto está claro que el primer cielo que se refiere, y eso todos los teólogos están de acuerdo, se habla de la atmósfera o la bóveda celeste. El otro es el espacio donde están las estrellas y los astros. Y el tercer cielo es el lugar donde Dios mora, donde Dios reina, donde Dios reside. Ahí es donde Él fue. ¿Y cómo sabemos que es el lugar? Él mismo lo dice, y fue llevado al mismo cielo donde se encuentra Dios, al paraíso. Y vemos por la lectura de los evangelios que el hombre de la cruz le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, y se refiere al cielo, ¿verdad? Entonces está viendo que fue llevado al cielo, pero para que no haya dudas, él dice exactamente que fue al mero cielo. Y la otra parte que vimos que es importante, el otro aspecto, que es que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Por la razón que es importante, porque la misma palabra griega que se traduce como arpagenta es una experiencia involuntaria. Lo que quiere decir arrebatar es, si a mí me arrebatan algo, yo no lo quería dar, me lo arrebataron de la mano, ¿verdad? Así que, es como dice Pablo, no me conviene, mira, ¿cómo me veo? Estoy presumiendo algo que yo no quise hacer. Fui arrebatado al tercer cielo. Dice, un acto divino tomado por Dios. O sea, por eso dice, si de algo me voy a gloriar de lo que Cristo hizo en mí, de lo que Dios hizo. Como Pablo señala esta experiencia, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. O sea, no tenía ni siquiera idea perfecta, no sabía realmente cómo fue. Para que veamos que todo esto es obra de Dios. Él como él dice aquí, no sé ni si, yo sé que estuve ahí, pero no sé ni si fui en el cuerpo, fuera del cuerpo, ni siquiera eso sé. Y fue arrebatado, o sea, no tengo mérito alguno en esto. Al mismo paraíso, dice. Esto solo es obra de Dios. Las aflicciones que nos vienen son orquestadas por Dios para nuestro bien. No se puede expresar con palabras, o no se puede decir, fue una experiencia privada la que el apóstol Pablo tuvo aquí. Esta experiencia es inútil para la salvación, no tiene nada que ver. Aún esta experiencia, por muy gloriosa que tiene, no tiene nada que ver con la salvación. Ya él a los Gálatas les habla de esto mismo. En Gálatas 2 versículo 1 dice que después de 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé. Ven el mismo tiempo, dice, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Y aquí sí son los apóstoles. Cierta reputación, dice, el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. A esto, y esto es importante, este texto, hermano, porque nos está hablando Pablo de dónde viene el evangelio que él predicaba, cómo lo agarró, la importancia de esa visión, qué sacó de bueno de la visión. No es la experiencia personal. Y aquí dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, dice, para reducirnos a esclavitud, dice, versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permanece con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, y ahí sí se habla de los apóstoles, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. El apóstol Pablo dice que la doctrina no la aprendió de hombre ni de hombre, se la dio Dios por revelación. O sea que eso es lo grande, por eso se llaman visiones y revelaciones. La revelación es el evangelio glorioso que nos predica en todas sus epístolas, y la visión es que estuvo en ese lugar donde vio cosas que es así, de esa no hace mención de ninguna, sino que es la revelación. Versículo 5 dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. De tal hombre, ¿cuál hombre? Del hombre en Cristo, del hombre que fue arrebatado, del hombre que hizo aquello en contra de su voluntad. Pero de mí mismo, ¿de qué? Solo en mis debilidades. Por encima de la más grande aflicción está la gracia de Dios.
que eso es lo que dice precisamente el mensaje al final de cuentas. Dice, 2 de Corintios 10, 17, dice, más el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Eso lo sabía bien él mismo lo dijo y lo enseñó. En el versículo 6 dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Fíjate lo que dice, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve, de lo que en mí ve y oye de mí. O sea, ¿qué rescata el apóstol Pablo de esta visión y de esta revelación? El evangelio glorioso que se le enseñó. ¿Qué es este evangelio que él nos predica? Por eso dice, lo que de mí ve y oye. Lo que oye se refiere a lo que el apóstol Pablo nos enseñó, a la doctrina. Y lo que ve es lo que hace el evangelio, son las obras. O sea, porque nosotros como reformados nosotros no obramos, no. El que es salvo obra, ¿verdad? Como resultado de su salvación. Es claro, es una persona, un creyente nace de nuevo sin que él haga nada, pero una vez que nació de nuevo, él obra. Entonces Pablo está mostrando lo que debemos de ver de él es lo que él hacía y lo que él decía. Lo que él hacía y lo que decía no estaban peleados. Eso mostraba el verdadero y puro evangelio que recibió del cielo y que el que nos enseñó en las epístolas. Esto era lo que importa, dice, la enseñanza y obra de Pablo. ¿De qué sirve alardear de visiones y revelaciones si son unos mentirosos, vanagloriosos y jactanciosos, que las usan solo para enaltecerse sobre de la grey, para decir que son importantes? No tienen vergüenza al decir, estaba sentado en la cama y vino Cristo y se sentó ahí enfrente de mí y alábelo si puede y que no sé qué tanta basura. Eso es una mentira. No puede un hombre hablar de esas cosas, hermano, no es verdad. Y son loqueras de la mente de las personas que hablan y dicen y todo. Y hay unos sí dicen, no, pues yo a la verdad sí, él es el siervo de Dios porque yo no puedo ver eso. Y es tanta la presión que te mete y no has sido bautizado por el Espíritu Santo que terminas diciendo que también tú ya. También terminas hablando en lenguas, aunque digas, aprendes lo que ellos dicen y terminas diciéndolo. Por esa razón, Pablo se está defendiendo de esta manera porque ellos ponen esas credenciales que no era correcto hacerlas. Pero lo que sí es correcto hacer, para que vean el poder de la palabra, oigan esto, porque dice, pero ustedes los reformados solo hablan de la palabra, sí, hermanos, porque la palabra tiene más poder que las visiones, que todas esas experiencias místicas. El misticismo no vale. Hay algo más seguro que todo esto, y el apóstol Pablo es lo que dice. Por eso el apóstol Pablo dice bien claro aquí, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye. Solo eso quiero que aprendan de mí. Olvídense de la revelación, por eso lo oculté, por eso por 14 años no hablé de ella, sino lo que de mí ve y oye. Y es lo mismo que dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:16. Esta es la experiencia más grande, la visión más grande que tuvo el apóstol Pedro, ¿verdad? Pablo, pero esta es la más grande que tuvieron los apóstoles. Y fueron ciertos apóstoles, ustedes saben los que era Juan, que era su hermano, y Pedro, ¿verdad? Los más importantes tuvieron esta visión, es la más grande. Pedro dice, no hubo nada más grande que esto. 2 de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. O sea, no hacemos eso, no seguimos fábulas o artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Acuérdate lo que dice Pablo, lo que ves y lo que oyes. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y esto todo fue un espectáculo. Cristo sentado ahí con Moisés y con Elías. Imagínate, y todavía la voz de Dios hablando esas palabras. Pedro estaba fuera de sí queriendo construir ya 3 enramadas para quedarse a vivir ahí. Esto es un momento muy glorioso, pero fíjense lo que continúa la Biblia diciendo. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo.
Pero dice, oigan lo que dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué estás diciendo, Pedro? ¿Es más segura que lo que viste? Sí, porque lo que vi lo vi yo. Pero esta es más segura, la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por eso Pablo dice, lo que de mí ve y oye. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo vio cuando fue arrebatado al tercer cielo. Y eso es lo que nos enseña. Por eso dice, solo miren lo que de mí oyen y lo que de mí ven. Porque eso sí está en línea. Filipenses 4:9 dice, lo que aprendiste, dice Pablo. ¿De quién? De Pablo, del maestro. Lo que recibiste, ¿de quién lo recibiste? Del apóstol Pablo. Dice, y oíste, ¿de quién lo oíste? De los labios del apóstol Pablo. Y vistes en mí. ¿Quién? En mí, en Pablo. Dice, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Este texto, Filipenses 4:9, nos dice bien clarito lo que el apóstol Pablo está queriendo decir cuando dice bien clarito aquí, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye. Se pone a la par con Pedro. ¿Me entiendes? Las visiones fueron grandes, sí, pero la palabra es más grande. Y si no tenemos palabras, no caigan en eso. No, tenemos que ver a aquel hombre, hace sanaciones y milagros, charlatanes. Y si son de verdad, los hacen por el diablo. No anden creyendo esas tonterías. Dios de nosotros hace milagros, ya lo vimos, Él es nuestro sanador. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más, lo que aprendisteis de nosotros. Por eso es lo que a eso es lo que Pablo rescata grande en eso. Así que hasta aquí vemos lo que significó la visión. Pero ahora vamos a pasar a nuestro segundo encabezado, que es poder en la debilidad. Ahora vamos a ver cuál fue el fruto de todo esto, cuál fue el beneficio de gloriarse, aunque actuó tontamente, y vamos a ver lo que se extrae de esto. Lo que sí es una señal para el ministerio es el punto débil de Pablo, el aguijón en la carne, el sufrimiento. Eso es a lo que va. Y versículo 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Fíjate lo que sucedió. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Y es precisamente lo que hacen todos los falsos maestros, enalteciéndose de las visiones, de las revelaciones. Y Pablo, por eso dice, no me conviene. ¿Cómo me va a convenir si causa de esta visión? Mira lo que me pasa. Cachetada tras cachetada, bofetada tras bofetada. ¿Cómo sufro? Dios me puso eso para que no me enaltezca. Por eso no me conviene. Voy a recibir más bofetadas de las que ya he recibido. No me conviene. El verdadero poder de Dios se ve perfeccionado como nunca en las debilidades. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? El constante ataque de los falsos apóstoles, el ver las constantes herejías y que eran arrastradas a las iglesias que habían plantado, por lo cual Pablo sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en él. Ese era el aguijón. ¿Para qué queremos verlo más? No nos hace una lista. En 2 de Corintios 11, ahí vemos tantas cosas, dice, azotes de varas, peligros en el campo, azotado por los judíos, ¿verdad? Peligros en la ciudad, peligros en el mar, por persecuciones, ataques de los hermanos, ataques de los gentiles, de los de mi raza. Oye, nos da una lista y todavía quieres saber cuál es el aguijón de Pablo. Dios mío, ¿sí me entiendes? Pues lo estás viendo. Y sufría por la iglesia. ¿Quién sufre? ¿Quién enferme? ¿Y quién yo no enfermo? Dice Pablo. O sea, vemos nosotros, dice, y además de esto me agolpa, dice, me agolpa, esa le golpea, me agolpa, dice, ver el engaño, el sufrimiento de las iglesias, que han caído las iglesias. Lo hacía sufrir todo eso. Ese era el aguijón.
porque se sufre, hermanos, viendo todo eso. Y aparte el ataque de los santos, de sus hermanos, de la gente que él engendró en el evangelio, despreciándolo, atacándolo, y así vivía. Y sin embargo él los amaba, él sufría por esas iglesias todo el tiempo. Y el ataque, el aguijón era duro, porque era como que dice él, como que estoy pariendo, como que si tuviera, y todavía quieres otro aguijón más grande. Eso era lo que tenía. Y todos nosotros tenemos aguijones diferentes. Siempre estamos sufriendo, todos por separado. Y la respuesta va a ser la misma de él. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Tú crees que él no oraba, Señor, que esta gente no me rechace tanto? Padre Santo, ya me cansé de sufrir, un día de estas ya no voy a seguir a vivir. Ya me cansé de que me den golpes, ya me cansé. Siempre oraba. Desprecios, de todo, ¿verdad? Y dice, 3 veces he rogado a Dios que me lo quite. Y la respuesta divina. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Imagínate, esa es la respuesta hermosa, pero no la quisiéramos. Si nosotros estamos orando, Señor, yo tengo un aguijón que nunca he estado sin deudas. Ya me cansé. Tengo 30 años trabajando y sigo debe. Por favor, quítame este aguijón de la carne. Ya me harté. Y que el Señor te conteste igual que a Pablo, bástate mi gracia. No, Señor, que me baste un billete en el banco. ¿Sí me entiendes? Porque esto parece grande, pero es muy grande. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. ¿Van a seguir los azotes? Sí, van a seguir. Pero nosotros queremos otra cosa, dice. Pero fíjese lo que dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Wow. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay que creerle a Dios y hay que entenderle a Dios. Y cuando somos débiles, venimos a veces, no, ¿qué hace esto, hermanos? ¿Cómo vamos a sentirnos orgullosos cuando nosotros estamos ahí, ruéguele a Dios para poder poner un mensaje en sus manos, para no equivocarnos? ¿De qué nos vamos a sentir orgullosos? ¿De qué? De que nos levantamos, que ya nos duele una cosa, que ya nos duele la otra, llenos de enfermedades, de debilidades. También nosotros somos azotados con el pecado, también sufrimos o sea, ¿de dónde nos vamos a sentir orgullosos? Excepto, dice, por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí es donde Cristo se da la gloria. Y ahí es donde Cristo se da gloria. Dice, nadie quiere estas aflicciones para ser fuerte, pero hay gloria en eso. Sin embargo, el resultado que tienen las debilidades en los hijos de Dios es mayor y mejor que las aflicciones. Es grande. Aquí está el tan cuestionado y incomprensible aguijón. Así es que el poder de Dios reposa en fieles ministros, más las credenciales presentadas por los falsos los mandarán al infierno. Y ya vimos el aguijón, es un montón de cosas. Y muchas veces, hermanos, algunos hermanos, y dicen, no, pues yo no sé, y lo hacen con humildad. Y tampoco yo estoy pretendiendo de arrogancia al decirlo, pero bueno, viendo esa lista de sufrimientos de Pablo, todavía yo voy a decir que no sé cuál es el aguijón. Es como cuando dicen, ¿qué detiene al hombre de pecado? Pues ahí te dice que hasta que el mundo no sea evangelizado, que hasta el último creyente se salve, da cierto que primero vendrá el hombre de pecado. O sea, la lista que Dios da lo detiene tanto Dios como ciertos acontecimientos que están ahí. La misma Biblia responde. Si no responde la Biblia, entonces no inventen nada. Pero eso es claro. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, mira, estas credenciales se las van a sacar a Cristo. Fíjese lo que estoy diciendo. Estas credenciales de los falsos se las van a ir a sacar a Cristo. Y le van a decir, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y les va a decir, wow, aprobados. Y entonces les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué les dije? Que estas credenciales no son las que se requieren. ¿Ven? Milagros, señales, visiones para salvar, no las ocupó el apóstol Pablo, ni las ocupamos nosotros. Es la palabra de Dios, que es viva y permanece para siempre, que tiene poder para salvar. Es la que nos transforma. Segunda de Corintios 13:4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad,
O sea, no menospreciemos la debilidad. Vive por el poder de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en la debilidad es como Dios se gloria en nosotros. ¿O qué quieres, tu poder? ¿Prefieres el dinero en el banco? ¿Crees que eso te hace seguro? Y luego que te digan, ahí está el cáncer, te quedan 2 meses, ¿dónde está tu dinero? ¿Dónde estuvo el dinero de todos esos artistas que se murieron? Y nos vamos a morir. Pero nosotros tenemos esperanza, aunque nos digan que ahí está el cáncer, de que Dios está con nosotros. Dice, porque aunque fui crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos en Él por el poder de Dios para con nosotros. El poder viene de Dios, no de nosotros. Y aquí viene el momento más glorioso del mensaje. Dice, por lo cual, concluyo, ya la conclusión, ya vieron de qué me sirvió la revelación, ya vieron lo que saqué de allí, y ya vieron las credenciales de los apóstoles, de los falsos, de qué les van a servir. Apartados de mí, hacedores de maldad, con sus credenciales. No, pero que hicimos milagros, no, que sacamos, al infierno se van. Así que no tiene nada que ver. Pero fíjense el versículo 10 dice, por lo cual, concluyo, por amor a Cristo me gozo. Se ocupa amar a Cristo para gozarnos. Se ocupa haber sido regenerados, nacidos de nuevo, para poder decir junto con el apóstol Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. Aquí están los aguijones. En estos casi todos estamos de acuerdo, todos los tenemos. Cuando dice en afrentas, en necesidades, en persecución, era perseguido constantemente con los judaizantes. En angustias, peligros de muerte por todos lados, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a ver algunos ejemplos de eso, dice. Este es el resultado que tienen en los hijos de Dios las debilidades. Poder de Dios. Solo el amor a Cristo nos hará aceptar con resignación y abrazar con gozo las debilidades, sabiendo que su gracia es más grande y mucho mejor y suficiente. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vemos nosotros en nuestra maqueta de ilustraciones que tenemos en el bendito evangelio, porque el evangelio se compone, la palabra de Dios es de toda la Biblia. Vamos a ver varias ilustraciones. Nosotros muchas veces cuando estamos viendo alguna película, siempre decimos, ¿por qué siempre esperan el último momento cuando ya casi van a matar a la persona buena para que llegue el líder a rescatarlo? Se nos hace como que siempre es eso, pero hermanos, parece que a ese se lo copiaron al Señor. El Señor siempre ha hecho eso. Yo digo, ¿por qué el Señor tiene que llegar hasta que ya no tengo nada, hasta que le debo a todo el mundo para que vengas a rescatarme económicamente? ¿O por qué pero Dios sí hace eso, hace esas cosas. Por ejemplo, vemos lo del Mar Rojo en Éxodo 14. El pueblo se viene bien contento, salieron del faraón. El faraón agarra 600 carros, se va detrás de ellos, y el pueblo llega y dice que Dios les hizo que voltearan y acamparan junto al mar. Fíjese, los hace voltear y acampar junto al mar. ¿Qué dice faraón? Los arrinconamos, no tienen por dónde darle. Aquí está el mar y aquí venimos nosotros, los tenemos encerrados. Pero llega faraón y por esa noche, antes de que abriera el mar, la nube que guiaba al pueblo de Dios en el día y la columna de fuego que lo guiaba de noche, se pusieron atrás del pueblo iluminaban al pueblo de Dios, y la nube hacía tinieblas. Para el pueblo de Dios había luz, y para los egipcios tinieblas. Anduvieron ahí, nunca los vieron, nunca los pudieron agarrar. Y en la mañana, ¿qué les esperó? La muerte. Cuando ellos creían que los tenían, Dios llega y los rescata. ¿Usando qué? Usando al Moisés, levantando una varita. ¿Tú crees que necesitaba la vara de Moisés? Pero es que Dios llega en la debilidad y nos da fuerzas y nos salva. Y ahí viene la cosa. Vemos al pueblo que sale de allí y caminan, se están muriendo de sed y llegan y no hay de dónde tomar agua en el desierto. ¿Quién ha sacado agua de una roca? Nadie. Pues él era la roca y de ahí brotó agua y bebió el pueblo. Cuando estaba a punto de morir, llegó la ayuda divina y el pueblo tomó agua de la roca. En Éxodo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así es como Moisés calma al pueblo cuando estaban frente al mar. Y cuando estaban en el agua de la roca, en Éxodo 17:6 dice, he aquí yo estaré delante de ti,
ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, a punto de morir, y llega la bendición de Dios. Pero vemos nosotros que Dios no quiere que nosotros nos gloriemos, no quiere que hagamos eso nunca. El caso más me encanta es el de Gedeón, en Jueces 6 al 8, ¿verdad? Él le está haciendo la guerra a unos hombres, estás hablando de 135,000 hombres madianitas, 135,000. Y Dios convoca a Gedeón, se le aparece y le dice: vas a ir y vas a vencerlos. Y Gedeón, pues imagínate, Gedeón congrega un ejército de 32,000 personas y se pone con él y le dice: Dios, no, esos son muchos, no vaya a hacer que se enartezcan y digan: nosotros les ganamos. Así que haz pregonar en el campamento que los que tengan miedo que se vayan a su casa. Y solo hizo pregonar eso y se fueron 22,000, quedaron 10,000. Eso nos dice que más de la tercera parte de los hombres tenemos miedo. Y entonces quedaron 10,000. Dice: no son muchos, Señor, 10,000 para 135,000, ¿y son muchos? Sí, son muchos. Todavía pueden creer que ellos lo hicieron y se van a enorgullecer. Dios no quiere que eso suceda. El poder de Dios se muestra en la debilidad. Así que llévalos a las aguas, a los manantiales. Y cuando llegaron a las aguas, dice: el que lleve el agua arriba y la lamba como perro, apártalo. Y solo fueron 300. Con esos 300 es suficiente. Con 300 hombres hizo eso. Y para no entrar más en detalle, nomás les voy a leer Jueces 8 en la conclusión de esto, cuando por fin termina de derrotar Gedeón a ellos. Fíjese lo que dice. Jueces 8:10. Y Seba y Sulmuna estaban en Carcor, y ellos y su ejército como de 15,000 hombres. Oigan esto: todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos de Oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Ya se habían echado a 120,000 y les faltaban 15,000. Eran 135,000, los derrotaron con 300 hombres. ¿Para qué? Para que el poder sea de Dios, poder en la debilidad. Eso es lo que estamos viendo y lo vemos por toda la Biblia. La guerra contra Amalek, como lo estuvimos viendo en la escuela dominical. Vemos nosotros que esa guerra con Amalek viene desde que nosotros, Dios nos dijo que nosotros que somos hijos de la promesa, nosotros que somos del Espíritu, siempre tendremos guerra contra los de la carne, como lo tuvo la guerra de los hijos de Isaac con Ismael. Y esa misma guerra se fue dando, y aquí vimos nosotros, por ejemplo, en Éxodo 17, que el pueblo de Dios tenía guerra contra Amalek. Y Amalek, como ya lo expliqué en la escuela dominical, era descendiente de Esaú. Esaú tenía un hijo que se llamaba Elifaz, y él tuvo sus hijos. Y Elifaz tuvo una concubina que se llamaba Timna, y esa concubina viene a Amalek. Así que era de la línea de Esaú. Y este Amalek le hizo la guerra a Israel. Y en Éxodo 17:11 dice: y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Estaban peleando. Pero fíjense, Dios pone a Moisés con la vara extendida, con la mano extendida así, y cuando Moisés mantenía la mano, pero si Moisés se cansaba, empezaban perdiendo. Josué empezaba cayendo. La volvía a levantar y seguía ganando. Ya no podían más, se tuvo que sentar por un lado Aarón y por el otro lado otro, y ahí están deteniéndole la mano. Para que vean, poder en la debilidad. El poder era de Dios, pero quiso usar al hombre en su debilidad. Tú haz lo que tienes que hacer. Imagínate a Aarón sentado en una piedra y al otro deteniéndole la mano a Moisés hasta la tarde que derrotaron a los amalecitas. Eso es Dios. Poder en la debilidad. Y lo vemos también, vemos en Gálatas 4:28 la doctrina que nos habla. Dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces los que habían nacido según la carne persiguían al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Tenemos guerra con Amalek de generación en generación, antes y ahora. Pero esta guerra, esta batalla la ganamos con nuestra bandera, que como lo vimos en la escuela dominical, Jehová Nisi, Él es nuestra bandera, Él es nuestro estandarte. En el nombre de Cristo peleamos esta guerra. O sea que nuestro poder no está en nosotros, sino en nuestra bandera. Y luego tenemos el otro ejemplo de Génesis 22:14.
Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová, Jehová proveerá. ¿Qué vemos ahí otra vez? Digo, Señor, ¿por qué no le dijiste a Abraham que allá estaba un corderito y no tenía que torturar? ¿Tú te imaginas? Abraham caminó 2-3 días llevando a Isaac. ¿Te imaginas lo que Abraham iba sufriendo en el camino? Miraba a su hijo, ay Dios mío, lo voy a matar. Ahí van caminando, lo amaba a su hijo. Y llega y todavía le dice el muchacho, papá, aquí está la leña. Y todo está preparado. Dice, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y qué le dice? Jehová proveerá. Y luego todavía le dice al criado, hasta aquí llega tú, aquí quédate con el asno, yo subo con mi hijo. Ahorita luego regresamos. Él sabía que iban a regresar, pero siempre va llegando hasta ahí. Llega, tienden todo, amarra al hijo, lo acuesta en la cama y esperando algo, levanta la mano y cuando iba a dejar caer el golpe, la voz del ángel. ¿Por qué espera hasta el último el Señor? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque su poder se perfecciona en la debilidad, ¿verdad? Y llega el Señor y provee un Salvador. Nos salvó a nosotros igual de pura gracia. ¿A poco no fue la gracia la que nos salvó? ¿Verdad? Y ahí tenemos el ejemplo en esas ilustraciones hermosas que nos da la Biblia. Para Dios, Dios nunca llega tarde, hermanos, nunca llega tarde. No alcanzó a bajar la mano cuando Dios la detuvo la mano. Hay que confiar en Dios, y eso hay que aprender de esta lección, que Dios está con nosotros y que Él se perfecciona en la debilidad. Vamos a dar dos aplicaciones de esto antes de concluir. Primera aplicación. Veamos cómo les dice Cristo a los que demandan señal y visiones y revelaciones, que eso es lo que está de moda ahorita, ¿verdad? Que parece que ese es el sello de su apostolado. En Mateo 12, versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal para creerle. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es esa? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sabes cuál es la señal? Es la muerte y la resurrección de Cristo. El evangelio glorioso que nos salva. Esa es la única señal que es necesario. Y esa es la que presentó el apóstol Pablo. Esa es la que les dijo Pedro, la palabra segura, que hacemos bien en estar atentos. Esto es la más grande señal. El milagro ya lo hizo Cristo. El hecho de que un muerto espiritualmente, cuando le predicamos el evangelio, venga a la vida y reciba el evangelio, eso es un milagro de los más grandes que hay. Así que el evangelio tiene poder si esta palabra salva. Y es el mismo Dios que dijo que de los cielos, que hizo los cielos y la tierra. Es el mismo que resplandece en nosotros a Cristo Jesús. Así que tenemos bien claro esto. Visiones y revelaciones se dieron en ellos. Pero lo más importante siempre, ¿qué fue? El poder de su palabra. Eso es lo más grande que tenemos aquí. Y igual Mateo 16:1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Qué realmente están haciendo cuando piden señales y milagros? Están tentando a Dios. Están tentando a Dios. Y luego, ¿qué dice el Señor? La generación mala y adúltera. Adúltera en el contexto que va tras dioses, que busca tener muchos dioses. Adulterio espiritual. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. No hay más señal. ¿Quieres una señal? Predica, ahí está la señal, la de Jonás. ¿Qué es la de Jonás? Jonás es una alegoría de lo que realmente pasó con Cristo, ¿verdad? Entonces es bien importante en nosotros y pedir señales, y eso es generación mala y adúltera. Esa es la que demanda señal. Lo que necesitamos nosotros es el evangelio que salva, esta palabra que Dios nos dio. Segunda aplicación. De los creyentes son las debilidades, pero de Dios es su poder. Como lo vimos en todas las ilustraciones que vine haciendo, ¿verdad? Siempre Dios se gloriaba llegando y salvando a los hombres. De nosotros era la debilidad, de Dios es el poder.
Y la debilidad de nosotros, como lo explicamos en la escuela dominical, hermano, ¿sabes por qué somos débiles? Porque, como lo dice Primera de Juan 1, del 8, el 8 dice, nosotros, hermanos, pecamos. El que dice que no peca le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Nosotros pecamos, los santos pecamos. Ya lavados estamos, sí, pero los pies se siguen ensuciando. Y cuando pecamos nos hacemos vulnerables y por eso sufrimos ciertas afrentas, dolores, pérdidas y enfermedades. En el cielo, cuando lleguemos a una perfección, allá no hay dolor, no hay lágrimas, no hay llanto, no hay muerte. Pero aquí todavía pasa, pero tenemos una promesa muy grande en Dios. Pero ¿qué es lo que cómo Dios nos consuela en estas debilidades? Que cuando nosotros somos débiles, somos fuertes en Dios. Veamos este texto para concluir esta aplicación a la iglesia. Segunda de Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7. Con esto cerramos. Quiero que lo lean conmigo, porque es bien importante. Entonces, quiero aplicar el sermón a la iglesia de una forma que lo entendamos. Dice, pero tenemos este tesoro, el evangelio, en vasos de barro. Es importante eso. Todos los pastores queremos ser famosos, pero Dios quiere que seamos vasos de barro. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo importante es que hay que predicar a Cristo. Desde el momento que yo abandono la palabra y comienzo a predicarme a mí, o sea, no soporten cuando un hombre dice que habló con Dios, que vio a Dios, que se está levantando, porque se está levantando Él. Él quiere ser el vaso de oro, no de barro, ¿verdad? Y nosotros no, nosotros el tesoro, el evangelio que tenemos, Dios lo puso en vasos de barro como Pablo, que le pegaban, que lo abofeteaban, que era frágil, que lo golpeaban. Sí, ahí estaba el tesoro en ese vaso de barro. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oigan esto, que estamos atribulados en todo, nosotros, mas no angustiados. Eso es Dios. No se les olvide, las atribulaciones, esas vienen por nuestro pecado, por nuestra maldad, en todo, mas no angustiados, tenemos esperanza en Dios. En apuros, mas no desesperados. Sí, el apuro es de nosotros, la no desesperación es lo que hace Dios, es la gracia de Dios en nosotros. Perseguidos, nosotros, mas no desesperados, eso es la gracia de Dios en nosotros. Derribados, sí, nosotros, pero no destruidos por la gracia de Dios en nosotros. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Eso es lo que hacemos nosotros, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Ves? Ahí está lo de nosotros y lo de Dios. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. ¿Ves cómo está? El poder viene de Dios. De manera que la muerte actuó en nosotros, dicen los apóstoles, y en vosotros la vida. O sea, los apóstoles traían ese ministerio de Dios, siempre llenándonos. Es esa gracia que nos predicaron, es la vida que nos da. Es lo que tenemos nosotros, hermanos. Debemos de confiar en el Señor, que Él siempre nos rescatará y lo ha hecho todo el tiempo. Así que el mensaje grande que sacamos de aquí, que hay poder en la debilidad, sí. ¿Por qué? Porque el poder viene de Dios. Porque la gracia de Dios es más grande que lo que nosotros podemos hacer por nuestras fuerzas. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Dios, porque nadie lo puede hacer mejor que tú, Padre Santo. Porque todo lo haces perfecto, porque tu gracia es suficiente, porque tú tienes ese socorro para el momento oportuno, porque en ti estamos completos, Señor. Gracias, Dios, por no pagarnos conforme nuestras faltas, porque siempre te deleitas en perdonarnos y nos llenas de tu misericordia y de tu gracia. Te ruego, oh Padre Santo, que tu gracia sea derramada en las necesidades de esta iglesia y de las iglesias hermanas que conocemos.
Que cada uno de los hermanos reciba siempre tu gracia, que aprendan a gloriarse en lo que tú haces en nuestras vidas, que pongamos nuestros aguijones, nuestras penas en tus manos para que tú tengas misericordia de nosotros todo el tiempo. Ayúdanos a no pecar y a vivir apartes del mal. Te lo pedimos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.